10:32 de la mañana, como habíamos anunciado. Hoy tenemos con nosotros al candidato de Adelante, Punta Umbría, Izquierda Unida, Miguel Ángel Gallego. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, estamos inmersos en la campaña, muy a tope de todo. Y bueno, pues siempre queda un hueco evidentemente, para comunicar a través de la Onda Punta, que es una emisora local y que tenemos que aprovechar todas estas ocasiones, claro. 4 días de campaña. ¿Cuáles son las principales propuestas de Adelante Punta Umbría para estas elecciones, Miguel Ángel? Mira, Paco, nosotros partimos evidentemente de un principio, y es que bueno, hace 4 años nos presentamos también con unas líneas, con un programa que podemos decir que lo hemos llevado a cabo. No por menos hemos sido o somos los primeros en la línea propositiva. Hemos llevado una línea propositiva muy potente en estos 4 años. Es decir, 76 propuestas nos avalan y los grupos que nos siguen con 60, 52 o el mismo equipo de gobierno con tan solo 25. Y no solo por la cantidad, sino por las áreas a las que han ido destinadas. Muy diversas. Hemos tocado todas las áreas. Y bueno, ese bagaje nos ha dado a toda la asamblea, a las que empezamos hace 4 años y a las que se han incorporado desde hace un año y medio a nuestra asamblea, gente joven, gente trabajadora. Quiero destacar la incorporación de Sara, una mujer joven, trabajadora, que como otros muchos jóvenes están interesados en asentarse en Punta Umbría, en que los jóvenes tengan esa formación necesaria, ese empleo necesario que les dé estabilidad, ¿no? O el de Juan Carlos, trabajador de la empresa de limpieza viaria de hace más de 25 años, que conoce tiene un perfecto conocimiento de cuáles son las necesidades de nuestro pueblo. Y ambos, junto con el resto de la asamblea, hemos sido capaces y somos capaces de no solo trasladar las necesidades reales de la gente, sino también de darle cumplimiento, de llevarlas a la práctica. Y entre ellas pues están ese bagaje de 76 propuestas en diferentes áreas, en muchísimas áreas. ¿Cuál destacaría de esas propuestas que han llevado? Vamos a seguir destacando nuestro aspecto de radicalidad democrática, es decir, queremos un ayuntamiento de todos y para todos, es decir, un ayuntamiento con muchísima más transparencia, con muchísima más participación y sobre todo con decisión, donde realmente los vecinos tengan esa capacidad y esa sensación de que están decidiendo sobre su pueblo, sobre los aspectos de su pueblo. ¿Eso cómo lo conseguimos, Miguel Ángel? Bien, una propuesta que hemos lanzado, que ha sido reiteradamente rechazada por el equipo de gobierno y por otros grupos políticos, de presupuestos participativos. Los presupuestos participativos son una realidad. Tenemos un municipio muy cercano, con compañeros de Izquierda Unida, como es en Aljaraque, donde ya el año pasado lo pusieron en marcha y donde tímidamente la gente empezó a participar. Recibieron sus primeras críticas, muy poca participación, 200, 300, 400 habitantes. ¿Qué lo hacen? Hoy, ¿por redes sociales, a través de la web municipal? Y a través de mecanismos municipales, es decir, mecanismos presenciales. Pero ya hoy, en este año, han recibido cerca de 3.000 votaciones. ¿Eso qué significa? Que lo del año pasado fue la motivación que necesitaba la gente para participar y ver que sus propuestas sí podían salir adelante. Si querían más farolas, más bancos, recuperar una fiesta o pintar su calle. Pero sobre todo esa radicalidad democrática pasa por realmente tener esa vocación. Y nosotros la hemos manifestado en muchísimas ocasiones, tener esa vocación de que la gente participe y realmente sea la que decida sobre el futuro de su pueblo. Y sobre todo una cuestión que hemos llevado a la práctica, sin privilegios. No podemos consentir, y de hecho no lo hemos consentido, que ningún representante público tenga más privilegios que cualquier vecino o vecina que vaya por la calle. ¿A qué tipo de privilegios? Desde pequeños privilegios a privilegios que existen hoy en día en el Ayuntamiento de Punta Umbría, desde entradas gratuitas a todos los eventos musicales, culturales. ¿Por qué? ¿Por qué un concejal de los 17 o de los que sean tiene que entrar gratis en una y no cualquier vecino? Nosotros hemos desviado políticamente esa cuestión, donándolo a los colectivos y a las asociaciones de nuestro pueblo, que quizás son las que más se lo merezcan. Tarjetas de zona hora para aparcar en espacios delimitados, situados estratégicamente en todo el pueblo. ¿Por qué? Las 24 horas del día, los 365 días del año. En un pueblo como Punta Umbría, que se recorre andando de punta a punta,
¿Qué necesidad hay primero de moverse y no es ningún... Y todavía a día de hoy nadie me ha dado un solo argumento para justificar esos pequeños privilegios. ¿Y todos los concejales tenéis esos Todos los privilegios concejales en tienen zona eso ahora? que te he dicho, menos nosotros que hemos renunciado rechazado en su caso a la tarjeta de zona ahora y renunciamos cada vez que se nos da a las tarjetas, a las entradas a los eventos culturales y musicales. Pero también hemos renunciado a ganar ni un solo euro más de lo que veníamos ganando. Porque sí, la asignación viene por ROS, viene por el reglamento orgánico, a ti se te da X, pero en mi caso, o en nuestro caso, en mi caso como portavoz, yo he renunciado a parte de mi trabajo para dedicárselo al Ayuntamiento de Punta Umbría y yo gano para no salir perdiendo. Todo lo que sobra yo lo dono, pero eso no lo hacen todos los concejales. O sea, que menos o más, aparte de que Izquierda Unida tiene limitados sus salarios en el caso de que provenga del desempleo o que venga de otras situaciones desde tiempos históricos, desde sus orígenes, ¿no? Pero a esos privilegios son a los que me refiero y existen hoy en día. Y sobre todo hay una cuestión que sí nos diferencia a nosotros, nos diferenciaba hace 4 años y nos va a seguir diferenciando ahora, y que no ofrece ningún otro partido político aquí, que es la rendición de cuentas y la revocación de cargos. Si yo presento un programa y digo que voy a hacer presupuestos participativos y yo estoy gobernando y no los hago, yo tengo que rendirles cuentas al pueblo y el pueblo me tiene que decir, váyase usted a su casa porque yo lo voté para esto. ¿Pues iría al final de legislatura o como...? No, anualmente. ¿Anualmente? Anualmente una rendición de cuentas. Anualmente, viene en el folleto que te acabo de dejar, una rendición de cuentas de decir, mire usted, nosotros hemos estado gobernando y queremos gobernar con garantías de lo que usted ha votado, lo vamos a llevar a cabo. Y yo le tengo que rendir cuentas no solo para explicarle a la gente, que es también otro hándicap que tienen todos los gobiernos que hemos estado viendo, explicarle en qué se gasta su dinero. Mire usted, en el capítulo tal, en el otro, me he gastado 500 euros en no sé qué. ¿Por qué no? Tú vas a un bar y te dice, esta factura es por esto, y tú lo pagas, ¿no? O lo pagas y te dicen, ¿por qué has pagado? ¿Pero eso se explica en el pleno de presupuesto? No, pero no. Con un sentido... con un sentido más honesto, con un sentido de explicarle a la gente, con un sentido pedagógico, con un sentido de vocación de participación, para que la gente participe. Si yo a ti no te explico las cosas y no te lo explico a tu nivel o al nivel que sea, tú no te enteras. Si yo cuelgo en la página web un resumen de partida, tú no te enteras de la misa a la media. Es decir, la transparencia y la participación no puede estar sujeta a impulsos de lo que le obligamos la oposición o de lo que se le obliga legalmente. No, hay que tener vocación de participación y vocación de transparencia. Dar más información. Dar mucha más información, mucha más transparencia y, bueno, tener esa vocación. Ese es uno de los ejes centrales que nosotros llevamos, que lo llevábamos, lo hemos estado aplicando con más o con menos sentido. Y, bueno, en todo esto tenemos que decir que han sido muchas propuestas. Muchas han sido, pues son buenas propuestas, te las aprobamos. Muchas se han aprobado por unanimidad. Por unanimidad, incluso, ¿no? Y tú puedes llegar a decir, bueno, pero es que al final no las hacen, las meten en un cajón, o las hacen a los 4 años ahí como sin querer, a medio gas. Y dice, bueno, esto puede ser desesperante, ¿no? Tanto esfuerzo, todo lo contrario, Paco. Esto nos ha motivado en un sentido, y toda la gente lo va a entender. Porque nosotros hemos comprobado en estos 4 años que sí es posible llevar las reivindicaciones de la gente al Pleno, que sí es posible que se aprueben. Solo falta una cosa, que se hagan. Y en eso estamos convencidos. Hasta que nosotros no estemos en el gobierno, no se van a hacer. Nosotros somos garantía, por eso que te he dicho antes de la revocación de cargos, de la rendición de cuentas y eso, pero nosotros vamos a hacer garantía de que sí se pueden hacerlas. Y nosotros nos vamos a encargar de eso, de que efectivamente se hagan aspectos muy centrales y que ponen en el centro del tablero las inquietudes de la gente. No obstante, desde el equipo de gobierno también se le ha criticado en el último pleno concretamente de que los principales argumentos, los principales proyectos que ellos han llevado a pleno siempre lo han votado en contra y que no hacían ustedes propuestas con respecto, por ejemplo, el tema de las torres, que sabía que ha sido el tema central de esta legislatura. ¿Por qué se oponen ustedes a ello? Bueno, mira, lo explicamos en un post que, bueno, lo hemos venido explicando a lo largo de todas las situaciones, de todos los momentos en los que se ha tocado ese tema. Desde la enajenación de las parcelas, cuando se sacaron, digamos, a la licitación, hasta las aprobaciones inicial, provisional y definitiva.
En las 4 intervenciones, nuestras 4 intervenciones han sido lo mismo. Desde el primer momento, el anterior alcalde, Gonzalo Rodríguez Nevado, me consta, porque se reunió con los diversos grupos, entre ellos nosotros, y nos hizo llegar de que era un proyecto importante, que iba a vertebrar la legislatura, como así ha sido, y que necesariamente, debido a la configuración del Pleno, debía de contar con el consenso, con la participación de todos. Y ese ofrecimiento estuvo. Bueno, las circunstancias mandaron y el alcalde tuvo que dimitir y bueno, y entró la nueva alcaldesa. Y bueno, y a partir de ahí nada más se supo. De hecho, te estoy hablando en enero del 2016, a escasos meses de que él se fuera, ¿no? Y desde el 2016 hasta septiembre del 2017, estamos hablando de más de 1 año y medio, no se saca la licitación. Es decir, tiempo de sobra para reunirse con todo el mundo, para, digamos, recoger las inquietudes y las aportaciones de todo el mundo y que nosotros las teníamos. Las hemos enumerado, sería muy largo, ¿no? Sí. En un post y hemos dicho cuál era nuestro proyecto más válido, más adecuado, que hubiera sido un proyecto mucho más social de cara a los vecinos y mucho más amable de cara a los residentes y a los visitantes. En líneas generales, por decirte algo, ¿no? Sensibilidades ciudadanas con respecto al depósito del agua, sensibilidades ciudadanas con respecto al tema de la vivienda que hemos estado comentando antes, fuera de emisión. Aspectos que no están suficientemente recogidos. Y bueno, y el tema de masificación de la zona. A nadie se nos escapa que independientemente que sean 4, que sean 2, estamos hablando de muchísimas viviendas, muchísimos habitantes, muchísimos vehículos, y es masificar una zona que podía haber sido un centro de desahogo, ¿no? Pero las aportaciones las hemos tenido, siempre. Pasa que no se nos ha dado participación. Y en definitiva, aunque no se nos haya dado participación, si tú eres conocedor de esas propuestas y no las incluyes, pues nos estás excluyendo. Entonces, no solo en la forma, sino en el fondo, no podemos estar a favor, porque ni hemos participado, ni contempla ni lo más mínimo de lo que nosotros hemos intentado aportar. O sea, que no es que estemos en contra, y lo hemos dicho muchas veces, de que el ayuntamiento no ingrese, no venda, no mejore sus servicios públicos. ¿Cómo cambiarían ustedes, digamos, el proyecto? Claro. ¿O lo paralizarían, digamos? Sí hay posibilidad de paralizarlo, porque Hombre, yo ha anunciado. Yo eso a estas alturas, ya como a todos no se nos escapa, ya el tema está bastante avanzado. Entonces, dar marcha atrás, eso es complicado. Algo pues similar, habría que indemnizar a la empresa. Claro, ¿no? La marcha atrás sería casi inviable, ¿no? Entiendo yo, no sé al detalle. Algo similar es lo que pasa con la zona ahora. La zona ahora, tú como das marcha atrás, imposible. Cuando una empresa... rescatar, Bueno, se puede rescatar, pero hay que indemnizar, etcétera. Es decir, la maniobra, vamos a decirlo así, ha sido exactamente la misma. Es decir, yo contrato, adjudico o vendo, cojo, gasto y ahora a ver cómo indemnizo, porque yo ya no tengo dinero ni para indemnizar ni para retrotraerme. La única vía es la que impusimos como criterio desde el principio del Pleno. Yo sé que hay muchos grupos que han sido mucho más frontales en ese tema, en el tema de zona hora, pero nosotros desde el principio, sobre riesgo de llevarnos las críticas suficientes, siempre hemos dicho que ha sido... debía de ser la vía de la negociación con la empresa, la única manera de adaptar lo más posible esa zona ahora para que fuera lo menos lesiva y lo menos abusiva posible. Al final, estos grupos que al principio chocaban frontalmente han acicado y han utilizado o van a seguir el sendero de la negociación, porque no hay otro, Paco, no hay otro. No se puede indemnizar a una empresa de 25 años de esa manera. En el tema de las torres tendría que ser lo mismo, entrará en la vía de negociación. Y después otro tema que siempre se deja mucho entrever, el tema del empleo, pero el tema del empleo tampoco está atado. Es decir, sí, va a generar mucho empleo, pero ¿qué empleo? ¿Va a redundar en el pueblo? ¿No lo va? Son temas que se escapan como en la mayoría de concesiones administrativas que tiene el ayuntamiento. Al principio son todas muy buenas intenciones, pero después pasa lo que pasa y todos sabemos que no están atadas, ¿no? Ustedes llevan también, adelante Punto Hombre, llevan propuestas con el tema de empleo, de formación y demás. ¿De qué forma harían o promoverían el empleo en Mira, Punto Hombre? Aquí nosotros hemos coincidido en que, aunque no sean materia de competencia exclusiva o del ayuntamiento, sí tenemos que poner el ayuntamiento a funcionar en ese aspecto. Es decir, no nos podemos escudar, que será válido, todo lo válido que sea, en que es competencia de la Junta, competencia del Estado, competencia de... Me parece muy bien, pero el ayuntamiento tiene que ser motor, no puede supeditarse continuamente a lo que le llega.
con cuentagotas, planes de empleo, etcétera. No, tenemos que ser motor activo. Y tenemos que empezar por nosotros mismos, nuestros propios recursos. Y a nadie se nos escapa que de nuestros propios recursos sí se pueden nutrir, no planes, pero sí se pueden reconducir hacia un empleo local y sostenible. En ello está muy esperanzado propuestas que lanzamos conjuntamente con la juventud, ¿no? Y el tema es que la juventud también, en competencias que no son nuestras, que son de educación, los ciclos formativos, la oferta formativa que hay en nuestro municipio es muy reducida. Los jóvenes se ven muy limitados a la hora de eso. Y entonces sí tenemos que decir que vamos a enlazar una cosa con la otra. Una mayor formación dará una mayor calidad al empleo y prodigará o no el establecimiento de los jóvenes en su pueblo, en su municipio. Y sobre todo cuestiones que son municipales, que se nos escapan porque son al final contrataciones que se hacen a empresas, a entidades. Sí tenemos que meter un elemento vertebrador que sea organizar a la gente, formarla y que tengan esas mismas oportunidades, esa igualdad de oportunidades de concurrir a esos concursos. Esa es una manera indirecta de que desde nuestros propios recursos podamos aumentar ese empleo disponible o ese empleo accesible, ¿no? Hablaba usted en una entrevista el otro día para Huelva24.com, que decía que cuando se hablaba creo que de vivienda, que no se trata de a ver quién apuesta más, a ver quién ofrece más, 120, 180. ¿Qué propuestas hacen ustedes en temas de viviendas sociales? Sí, hemos entrado un poco en la guerra de las cifras, ¿no? En la guerra de quién da más, ¿no? Y sería muy fácil entrar a eso, ¿no? Pues yo doy 120, el otro da 180, pues 200 o 250. La cuestión ya no es solo tanto cuántas, sino el cómo. La accesibilidad. Yo siempre te he dicho, hemos comentado antes, que tenemos que hacer de la vivienda un derecho que sea accesible a todos y a todas las condiciones de cada persona. Lo hay desde el que se la puede comprar a tocateja, ese no tiene problema para tener una vivienda. El que se tiene que empeñar porque depende de un salario o de sus emolumentos y bueno, y le dan ese crédito que le permita entrar en la oferta de vivienda. Y los que, aun teniendo trabajo, pues bueno, no es estable, etcétera, y tampoco pueden garantizar. Siempre se declinan más por un tipo de alquiler, un alquiler más sostenible en el tiempo, alquiler de todo el año, etcétera. Pero están después los que están en riesgo de exclusión social, los que están en situaciones complicadas. Que eso ni tienen crédito, ni tienen crédito, ni tienen salario, o sea, que es que viven, vamos a decirlo así, al día, a ver cómo comen al día o a ver si tienen dinero para comer a la semana o para vestir a los niños. Que son los que realmente tienen problemas de vivienda. Claro, y tienen problemas de vivienda. Entonces, hay una opción que aquí, hay una opción dentro de las que hay, que aquí nunca se ha puesto encima de la mesa, pero digo puesto encima de la mesa a efectos reales, y que es la autoconstrucción. La autoconstrucción ha tenido éxito en municipios muy cercanos, Cartaya, etcétera, y donde el ayuntamiento dispone de suelo para ceder, dispone de sus técnicos para proyectar, dispone de sus aparejadores, todo eso se puede facilitar. Y mediante concesión de créditos, digamos, municipales, es, digamos, la adquisición de materiales o incluso de mano de obra especializada, oficiales, etcétera, para facilitar la construcción de una vivienda que le dé ese derecho a vivienda. El solicitante normalmente aporta su mano de obra, que quita costes a la construcción, y básicamente después son microcréditos, pues sí se pueden pagar porque son... Los terrenos se entiende que los pondría municipales, claro. Todo lo demás depende municipalmente y apuesta porque efectivamente la vivienda sea un derecho a quien no la va a tener en la vida, porque vive para alimentarse, o pues bueno, pues un pequeño crédito, ellos ponen su trabajo y el ayuntamiento pone su suelo y sus técnicos y su opción y su gestión administrativa para esa cuestión de los créditos. ¿Qué corporación cree que vamos a tener después del 26 de mayo? Pues son seis candidaturas. Sí, bueno, pues yo no tenemos la bola, evidentemente, ni si lo supiéramos algo raro habría, ¿no? Pero nosotros aventuramos de que evidentemente va a ser una corporación muy fragmentada. Todas las opciones políticas creo que tienen, todas las formaciones políticas que se presentan creo que tienen opciones reales de salir.
Y lo que sí, hay un elemento que yo siempre en estos días vengo escuchando, que realmente nosotros pensamos diferente respecto a ese tema. Lo mismo sale o lo mismo no. Bueno, si sale es que lo mismo somos mejores analistas que otra cosa, ¿no? Y es que la teoría de los vasos comunicantes aquí no sirve. Es decir, todo lo que sufra un grupo no se lo lleva a otro. Eso ya ha dejado de existir. Todo lo que sufra uno o varios grupos se lo van a llevar todos. Entonces va a haber una fragmentación, no va a haber un grupo hegemónico, claramente. Yo creo que va a estar la cosa bastante va a ser una repartida. legislatura más de consenso, de más consenso Muchísimo todavía más consenso. que esta que está terminando, ¿no? Creo que sí. Muchísimo más consenso, porque queramos que no, la que está terminando había un grupo hegemónico. Prácticamente estaba, bueno, prácticamente no, estaba a uno de la mayoría absoluta, pero yo pienso que esa situación no se va a producir de nuevo. Va a haber un reparto mucho más equitativo entre ¿Izquierda Unida estaría dispuesta a pactar con alguno de los grupos? O como se plantea usted en esta entrevista, ¿quién se plantearía pactar con Nuestro Izquierda planteamiento Unida? sigue siendo lo mismo, principalmente en lo que te he dicho al principio. En la forma de hacer las cosas. En las formas de hacer las cosas, en nuestras propuestas. Es decir, ¿quién va a querer pactar con Izquierda Unida? ¿Quién va a querer contar con nosotros para nosotros estar en un equipo de gobierno? Porque Me parece que va a haber un pacto ahora a nivel nacional. Bueno, no lo sé. Vale, a nivel local después las cosas varían mucho. Después varían mucho. Pero la pregunta que hay que hacerse es al contrario. Es decir, o la cuestión que hay que hacerse es la contraria. Es decir, ¿quién va a querer a Izquierda Unida consigo en un equipo de gobierno? Porque nosotros queremos ser garantía de todo esto que te acabo de decir. Y esto cuesta mucho trabajo a alguna gente. La pérdida de privilegios, la rendición de cuentas, la vocación de participación ciudadana, el que el vecino decida y no decida yo, ni mi grupo político, ni el que está sentado allí, ni el que está sentado. Estas cosas cuestan trabajo a determinada quien sea. Nosotros lo tenemos clarísimo. Nuestras 76 propuestas definen nuestra línea política en todos los aspectos: fiscalidad, aspecto social, vivienda, juventud, medio ambiente, turismo. Hemos sido impulsores en muchos temas. En el tema de turismo, la declaración de Punta Umbría como municipio turístico. Si no, todavía están atrincherados el PSOE de la Junta y el PSOE del Ayuntamiento diciendo que no podía ser. Mira cómo ha sido. Mañana tenemos un pleno y va un plan de calidad turística que coincidía con una propuesta nuestra también de un plan estratégico de turismo, que dijeron que no, ahora dicen que sí. En cualquier caso, Izquierda Unida tiene que estar en un equipo de gobierno para garantizar que las cosas se cumplan, porque hay muchas ordenanzas, tú lo sabes, de animales, de limpieza viaria, de todo tipo, y no se cumplen. Al final depende de quién gobierna. Si Izquierda Unida está en el gobierno, se cumplirán. Si no están, pues tendremos lo de siempre. Esa alarma que le sonaba era la del tiempo. No. Pues ha coincidido justo con el tiempo que teníamos establecido, y le agradecemos que se haya ajustado tanto a este tiempo que nos establece la ley electoral, como bien sabe. Muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel, Pues nada. y mucha suerte. Muchas gracias.